¿Cuánto es lo que en patrimonio tenemos en bienes inmobiliarios del Estado ecuatoriano? ¿Hay una cifra? No, o sea, realmente... Todavía no tenemos. Todavía no. Al momento tenemos 25.900 inmuebles registrados en el sistema de inmobiliario. Mientras tengamos fondos y tengamos fuerzas y energía, seguiremos viniendo. Aquí hemos venido a salvar a nuestros hermanos, que sean negros, blancos o amarillos, son los nuestros, son las nuestras, y que no vamos a dejar morir, por lo menos lo vamos a intentar. Visión 360. Amigos, bienvenidos. Desde mobiliario de oficina y automóviles hasta edificios, haciendas y miles de terrenos. Los bienes del Estado son incalculables, tanto que en 8 años Inmobiliar, el ente responsable, no tiene una cifra exacta. Este organismo, creado por la Revolución Ciudadana, también administra los bienes de la banca cerrada. Incluso Inmobiliar absorbió la empresa pública de parques, de infraestructuras pesqueras y el Exconcep. Sus competencias son tantas que Inmobiliar se ha convertido en una especie de gran acumulador. Una camaronera en Santa Elena, un parque de 851 hectáreas, yates, automóviles de lujo, departamentos, casas, edificios, oficinas, terrenos, haciendas. ¿Qué tienen en común estas propiedades? Que todas están bajo la tutela de una sola entidad, una pública, Inmobiliar. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público es un ente sin precedentes. Fue creado por este gobierno en diciembre de 2008 y tiene más de una docena de funciones. Entre ellas, administrar, catastrar, reconstruir, adecuar, demoler, adquirir, evitar el desuso e inventariar las propiedades pertenecientes a las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, las empresas públicas del Ejecutivo y aquellas en las que el Estado tenga mayoría accionaria. Las instituciones de la administración pública, por ejemplo, están comprendidas por todos los ministerios, secretarías y consejos nacionales. Solo en ministerios hay 32. Y si, por ejemplo, contamos los inmuebles de 3 ministerios, salud, educación e interior, tenemos cientos de edificios donde funcionan hospitales, centros de salud, planteles educativos, destacamentos policiales y unidades de vigilancia. Todos estos son manejados por Inmobiliar, al igual que todas las empresas públicas. Las empresas públicas, o EPs, suman 24, entre ellas TAME y Flopec, empresas que por cierto son algunas de las que el gobierno planea vender ante la falta de liquidez para la reconstrucción de las zonas afectadas tras el terremoto del 16 de abril. Sin embargo, el recuento de las funciones de Inmobiliar apenas empieza. Se le encargó además la administración del Hotel Punta Carnero incautado a la banca cerrada en 2010 y subastado en 2015, y la demolición en 2014 del edificio del Ministerio de Agricultura en Guayaquil. Uno de sus trabajos más visibles ha sido implementar la marca País en todas las instituciones públicas. A la fecha, el colorido distintivo aparece en las fachadas de cerca de 200 edificios en todo Ecuador. ¿Cómo se llama Inmobiliar? ¿No es instituto, secretaría? ¿Qué rango tiene? En 2014, el presidente Correa destacaba Inmobiliar como la solución a los problemas inmobiliarios del Estado. Aseguraba que ni siquiera Carondelet estaba legalizado y que el sector público subutilizaba grandes y costosos terrenos. El peor de los mundos es tener un terreno baldío, es ineficiente, es ineficiencia social. Pero casi 8 años después, el desuso continúa. Un ejemplo claro se encuentra en la costa de Ecuador.
Estas imágenes fueron publicadas en 2013 por el Ministerio de Defensa, cuando se firmó el traspaso de un terreno de la Fuerza Aérea a Inmobiliar. Esta mañana estamos entregando 2.352 hectáreas del ex polígono de Tiro a Inmobiliar, al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. La exministra se refiere a este terreno de 2.000 hectáreas, equivalente a casi 3 veces Parque Samanes en Guayaquil, y que fue usado como polígono de tiro aéreo hasta 1981. Con un avalúo catastral aproximado de 1.019 millones de dólares, se transfiere en forma gratuita a Inmobiliar para que sobre este predio se pueda planificar proyectos que beneficien a la comunidad del sector. 1.019 millones de dólares decía el entonces director de Inmobiliar, Arturo Mejía. Pero el municipio de Santa Elena avalúa el terreno en una cantidad completamente diferente. ¿Cuánto está evaluado este terreno? Más o menos eso debe estar en este momento de unos 100 millones de dólares. Para ser exactos, 97.492.535 dólares con 99 centavos. Es decir, el costo real es 10 veces menos. El error radicaría en que no se consideraron aspectos que reducen notablemente el valor de la propiedad ubicada en Santa Elena. Allí no hay vías, no hay vías de acceso, no hay caminos, no hay guardarrayas, no hay ningún tipo de inversión. Buena parte de los terrenos eran camaroneras, por lo tanto existen contaminaciones de agua salada y además huecos que para poderlas convertir en un negocio rentable o por lo menos una solución habitacional, habría que hacer inversiones elevadas. Lo cierto es que, 3 años después, los terrenos están así, abandonados. ¿Hubo en realidad un traspaso entre el Ministerio de Defensa e Inmobiliar? Lo que nos enteramos a través de los medios de comunicación y la prensa es que había habido ese traspaso, pero en la práctica, cuando llegamos, la documentación estaba tan igual como estaba en los últimos años. Es decir, no se le había tocado. No se había hecho ningún traspaso. Si hubo alguna ceremonia, quizás fue una cuestión formal, pero desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de decisiones del Consejo, nosotros no hemos encontrado nada en los archivos. Ya dijimos que Inmobiliar tiene más de una docena de funciones. Quizás una de las más importantes es contabilizar. Entonces, resulta obvia la pregunta: ¿cuántos bienes tiene el Estado? Un interrogante que 8 años después parece difícil de responder. El servicio de rentas internas. Lo que escuchan es una entrevista realizada en 2014 al exdirector de Inmobiliar, Arturo Mejía, quien hablaba para el sitio web Ecuador Inmediato. Los bienes inmuebles tenían un importante nivel de dispersión, no se tenía claro un nivel de administración de los bienes, tampoco se tenía claro un inventario de los bienes. De hecho, hasta ahora no está preciso el inventario, no es total. Nosotros tenemos un proyecto que va a terminar en 10 meses, que es un levantamiento total de absolutamente todos los bienes del Estado. 10 meses después, Mejía fue reemplazado por Jorge Carrera, quien en 2015 reconoció que aún no había resultados. ¿Cuántos bienes tiene el sector público? En ese proceso nosotros nos encontramos porque... ¿Todavía? Por supuesto, ¿no? ¿Cuánto es lo que en patrimonio tenemos en bienes inmobiliarios del Estado ecuatoriano? ¿Hay una cifra? No, o sea, realmente... Todavía no tenemos. Todavía no. Nosotros... ¿Ni aproximada siquiera? Yo de gana voy a no generar, sí, porque no le puede inducir al error. En 2016, el director de la entidad ya no es el mismo. Pero la pregunta se mantiene. ¿Se ha logrado contabilizar la totalidad de bienes del Estado? Durante 4 meses, Visión 360 ha solicitado mediante una docena de mails, cartas y vía telefónica entrevistas con los directivos de Inmobiliar o algún vocero. No hubo respuesta. Por ello solicitamos datos mediante un recurso de acceso a la información, que fue respondido con links a su informe de rendición de cuentas 2015, publicado en su página web, sitio al que el equipo de Visión 360 ya había ingresado en las primeras instancias de esta investigación. En su rendición de cuentas, Inmobiliar contabiliza 15.917 bienes inmuebles. Sin embargo, 5 meses después, en mayo de 2016,
El nuevo director de Inmobiliar, Milton Maldonado, da una cifra completamente diferente. Al momento tenemos 25.900 inmuebles registrados en el sistema de Inmobiliar. Sí, 10.000 bienes más. La contabilización de la totalidad de bienes públicos no termina y el último corte suma 25.900 bienes inmuebles del Estado. Esto no es todo, pues Inmobiliar, pese a tener tantas y tan variadas funciones, fue hace poco fusionada con otras 2 entidades públicas, con recursos, personal e infraestructura propia. La primera, la empresa de Parques Urbanos y Espacios Públicos, que fue creada en 2011 y que administra 7 parques en todo el país. Uno de ellos, Parque Samanes en Guayaquil. La segunda, la empresa de infraestructuras pesqueras del Ecuador, que nació en 2012 para construir y administrar puertos pesqueros artesanales. En estas absorciones no solo están involucrados los bienes, sino también el personal y sus competencias. Además de estas fusiones, la entidad recibió de parte del ex CONCEP, hoy Secretaría Técnica de Drogas, cerca de 300.000 bienes entre muebles e inmuebles, desde casas, departamentos hasta autos de lujo. ¿Inmobiliar está listo para administrar los bienes incautados al narcotráfico? La parte del narcotráfico y lavado de activos, hay diferencias para que la institución inmobiliar lo maneje. Sí hay una diferencia. Hay cosas que el personal del ex-Concep teníamos, que era el know-how. Es un conocimiento en el tiempo que no dicen los documentos. Ese conocimiento se debería traspasar, en mi concepto, a Inmobiliar. ¿Y qué ha pasado? Bueno, no sé si es que Inmobiliar tenga o no el interés en los funcionarios, quiera capacitar a otros funcionarios. Inmobiliar, además de inventariar y evitar el desuso de los bienes del Estado, tiene una función que en tiempos de crisis se vuelve prioridad: vender. 4 tipos de bienes inmuebles en manos del... A inicios de 2015, Inmobiliar emprendió una campaña de subastas públicas. Mediante este mecanismo logró vender 201 propiedades ese año, entre ellas parqueos y oficinas ubicados en el edificio del cerrado Banco La Previsora en Guayaquil. Lotes en ciudadelas privadas de esta ciudad, Quito y Manta, y el Hotel Punta Carnero en Santa Elena. En 2015, Inmobiliar recaudó $31 millones en estas subastas. Ese mismo año, usó en diferentes tareas $42 millones. El ritmo de ingresos y egresos se mantienen en 2016. Los primeros 4 meses de este año, Inmobiliar ha usado cerca de $11 millones. Y en enero, vendieron 25 bienes inmuebles en todo el país. Por 6 de ellos, se recaudó un aproximado de $1 millón. La cifra de los otros predios y del total vendido no consta en su sitio web. Por ello nos contactamos vía telefónica con el actual director de Inmobiliar, Milton Maldonado, para pedirle información, y nos dijo que aún no tiene el direccionamiento de la Secretaría de Comunicación para hablar con Ecoavisa. El 25 de mayo, mediante su página web, inmobiliariapublica.es, la entidad convocó a la segunda subasta del periodo 2016. Así lo anunciaba Milton Maldonado, actual director de la entidad. Y en los próximos días, durante el mes de mayo, estamos iniciando la subasta de más de 50 inmuebles por el valor referencial de $9 millones, los cuales principalmente son terrenos, oficinas, departamentos, locales en centros comerciales, los cuales están disponibles a través de inmobiliariapublica.es y a través de 1-800-466-624. Nos comunicamos al número sugerido y nos confirmaron que la subasta se daría en las oficinas de Inmobiliar, ubicadas en Parque Samanes, en Guayaquil. En esa fecha, 25 de mayo, asistimos a la convocatoria, pero funcionarios de la entidad aseguraron que no había tal subasta. Luego de nuestra visita, la fecha de la convocatoria fue borrada del sitio web. En la siguiente subasta, que tiene como fecha el 22 de junio, se rematarán millonarias propiedades, entre ellas edificios en Quito y Guayaquil y una planta industrial en la vía Guayaquil-Salinas. La entidad planea recaudar $11 millones ese día. Sin embargo, las subastas programadas para este año apenas empiezan y las expectativas son millonarias.
ambiciosas. En este año tenemos una meta que se nos ha impuesto que está en el orden de los 100 millones de dólares, lo cual nos permitirá avanzar con las metas establecidas en términos de recaudación. Con necesidades a cuestas y muy lejos de la meta, las subastas se vuelven para el Estado una urgencia y una carrera contra el tiempo. Tiempo es algo que Inmobiliar ha tenido de sobra. Con 8 años de gestión e incontables bienes y competencias, la entidad no para de crecer, convirtiéndose en una suerte de gran acumulador. Reiteramos lo dicho en la investigación. Por más de 3 meses, Visión 360 ha buscado una versión oficial en Inmobiliar y en la Secretaría Nacional de la Administración Pública, pero ha sido una tarea infructuosa. No han respondido nuestras reiteradas solicitudes. Incluso planteamos un recurso de acceso a la información pública, pero Inmobiliar lo evadió enviando una respuesta opaca que se limitó a transcribir unos enlaces a su rendición de cuentas. Así demostramos que Visión 360 ha intentado contrastar cada dato y tener todas las versiones posibles para lograr una información que cumpla con las normas deontológicas del buen periodismo. Enseguida, la peor ola de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Visión 360 viajó a Grecia, a la isla de Lesbos, para contar estas tristes historias. Strom.